Noches. Les damos la bienvenida a la Universidad Sergio Arboleda. Vamos a hacer inicio de este quinto panel y último del año del ciclo de conferencias Prácticas en Contexto, en donde vamos a revisar el acompañamiento integral a niñas y niños con cáncer y sus familias. El orden del día es iniciar con el himno nacional. Segundo, reconocimientos al doctor José Arturo Luna Vargas. Palabras de la decana de Psicología, María Fernanda Zuluaga, de la Universidad Sergio Arboleda. Palabras del doctor William David Ariza Alarcón, líder de la línea de Psicología Humanista y docente de la Universidad Sergio Arboleda. Palabras del doctor José Arturo Luna Vargas. Y apertura de la conferencia de psico-oncología pediátrica por parte de la doctora María Claudia Peralta, directora nacional de Campos, Programas y Proyectos del Colegio Colombiano de Psicólogos. Primero, himno nacional. Reconocimiento al doctor José Arturo Luna Vargas. Yo voy a dar unas palabras muy especiales. ¿Quiénes saben cuándo fue el Día del Psicólogo? El 20 de noviembre, ¿cierto? Este lunes. En ese contexto de que este lunes fue el Día del Psicólogo, nosotros desde la universidad quisimos realzar uno de los pilares que tenemos acá, que es el pilar humanista. Nosotros tenemos 4, tenemos excelencia académica, tenemos otro que es internacionalización, tenemos otro de emprendimiento y tenemos uno cuarto que lo nombro de últimas, pero es el más importante y es el pilar humanista. Entonces, para nosotros es un gusto y por esa razón rendir homenaje al profesor Arturo Luna, a quien le doy la bienvenida para que nos acompañe. Él es psicólogo clínico, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, tras lo cual él viaja a Europa, en donde se hace experto en terapia de las adicciones y hasta participó en centros de investigación de tal área. En 1987 conoció al doctor Viktor Frankl, creador de la logoterapia y análisis existencial, y se hizo su discípulo. Esta filosofía le dio más sentido a su percepción y a su preocupación por el ser humano, por su sanidad y por su proceso de mejora. Tras regresar, con el propósito de difundir la logoterapia en el país y en Latinoamérica, funda el Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia en 1997, desde donde ha impartido formación, ha realizado investigaciones, publicaciones y en general ha dado a conocer la logoterapia como una aportación siempre vigente a las problemáticas más profundas del ser humano. En Colombia ha realizado múltiples programas de formación, investigaciones, ponencias, presentaciones en universidades e instituciones. De igual forma lo ha hecho en países de América Latina y en España y también en Italia.
Ha publicado varios libros y artículos científicos, siempre con el objetivo de formar profesionales en este campo de la psicología, consciente de la complejidad que tenemos, así como de brindar orientaciones a las familias sobre cómo hacer frente a la soledad, a la depresión y a las adicciones. Su deseo de promoción de la salud mental lo llevó a diseñar una metodología de intervención grupal, los círculos de diálogo existencial, que tienen como objetivo combatir la comunicación instrumental y generar un encuentro genuino. En última instancia, lo pueda conectar en su red y con su red de apoyo y consigo mismo. Por todo esto, y en general por ser un defensor de los valores humanos en el campo de la psicología de orientación humanística, el programa de psicología de la Escuela de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Sergio Arboleda, como institución que promueve la defensa de dichos valores, desea otorgarle un merecido reconocimiento. Muchísimas gracias, doctor Luna, por su ardua labor. Quiero cederle otras palabras y le pido el favor a William Arisa. Él es el líder de la línea de psicología humanista, es docente nuestro y él es mucho más experto. Nos va a dar unas palabras para introducir esta entrega de este reconocimiento. Gracias. Bien, me siento muy contento de estar aquí en mi alma mater, la Universidad Sergio Arboleda, homenajeando la psicología en Colombia, a pesar de que fue el 20 de su día. Y en este evento conmemorativo, brindarle un reconocimiento al profesor Arturo Luna. Y es que estos tres elementos, la psicología en Colombia, la Sergio y el doctor Arturo Luna, tienen muchas cosas en común. Primero, se dice que el programa de psicología de esta universidad nació en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, pero cede su propuesta desde que se gestaba en las escuelas de Derecho y de Filosofía. Para la universidad en general, pero especialmente para los directivos de dichas escuelas, la formación en valores humanos siempre ha sido un pilar fundamental. Por ello, en el programa de psicología, tal influencia se ve reflejada en materias de orden trascendente, reflexivo, profundo, que hoy conservamos en nuestra Escuela de Ciencias de la Salud y el Deporte. Segundo, el Día del Psicólogo conmemora que hace 70 años ya la Universidad Nacional de Colombia fundó el Instituto de Psicología Aplicada como órgano independiente, lo que dio a luz al primer programa de pregrado de Sudamérica en psicología. Entonces, es un evento, la celebración del Día del Psicólogo es un evento que recuerda la importancia del papel de la psicología, el ser pioneros. Como tales, podemos centrarnos en múltiples cosas o podemos asumir nuestra demanda social de responder, de acompañar a las personas reales que cargan con una serie de problemáticas que afectan su vida. Tercero, precisamente algunos, como el doctor Luna, han decidido focalizarse en el sentido vital, una cuestión esencialmente humana y que nos vincula significativamente como personas. Como ejemplo de esto, diré que conocí al doctor Luna casi terminando mi carrera de psicología. Inicié unos cursos de extensión y mi profesor me recomendó para introducirme en el ámbito clínico el libro de adicciones del doctor Luna, que me sirvió mucho al aplicarlo en comunidad terapéutica. No obstante, su obra, Logoterapia, un enfoque humanista existencial, me abrió un nuevo paradigma vital, una psicología con sentido y enfocada en nuestras relaciones cotidianas. Así, impulsado por ese primer acercamiento y tras divagar con Rogers y otros autores, abordé la obra directa del maestro Frankl, para lograr que entonces mi aprecio por la logoterapia aumentara, así como aumentó mi deseo de apoyar los procesos de crecimiento personal de los demás. El punto aquí es descubrir que, como seres racionales, aquello a lo que le damos sentido a nuestra vida, sea su construcción o a su descubrimiento, radica en lo más profundo, donde se encuentran las capacidades espirituales, lo inalterable. Precisamente eso distinto de las concepciones clásicas del cuerpo y de la psique,
que son factibles de condicionar. Esto que le dio sentido a mi labor terapéutica es aquello que les da sentido vital a muchas personas, aquello que busco transmitir en mis clases, un sentido vital que se impregna y nos conecta como seres humanos reales, cotidianos, que luchamos por lo arduo como pioneros en nuestras vidas y que acompañamos a otros a aclarar de su plano existencial aquello que es valioso. De este modo, en memoria de nuestro gran legado como psicólogos, a ser poseedores de una herencia magnífica a preservar y a continuar enriqueciendo, por ser una inspiración y uno de los principales promotores de una psicología centrada en el sentido, por impulsar a otros, entre ellos a mí, a seguir por este magnífico derrotero de la psicología humanista existencial, es para mí un honor participar de la entrega de este simbólico reconocimiento al doctor Arturo Luna, por seguir viendo y acompañándonos a ver la luz de sentido. Muchas gracias, maestro Luna. Bueno, buenas noches. Es una grata sorpresa, ¿no? Este reconocimiento de la Universidad Sergio Arboleda. No me lo esperaba, ¿no? Pero vean, ocurren estas cosas misteriosas, ¿verdad? Gracias a María Fernanda por esta generosidad, estas palabras, a William por esta presentación también. Veo la directiva también de aquí del Colegio Colombiano de Psicólogos, nos conocimos hace unos años en La Sabana, ¿verdad? Y hace 5 años, curiosamente, yo recibí el Premio Nacional de Psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos. Hace 5 años, en el 2012, recibí el Premio Nacional. Gracias de nuevo. Fabuloso este tema de, ¿no?, la psico-oncología, es un tema central. Estaré muy atento a escuchar, ¿no?, esta parte de la Fundación María José. Es un tema que desde el análisis existencial se ha trabajado bastante, el tema de la psico-oncología, ¿no? Bien, 2 palabritas. Víctor Frank, mi maestro, en algún momento decía que hay la tríada negativa. La tríada negativa, recordemos que en Frank plantea la muerte, ¿no? Tarde que temprano nos tenemos que morir. Yo perdí a mi padre hace 4 meses y perdí a un hermano menor hace 1 año, ¿sí? Y tarde que temprano nos tenemos que morir. Entonces Frank decía, parte de la tríada negativa es la muerte. Después dice que tarde que temprano vamos a vivir también la culpa, porque hice o dejé de hacer. Me voy a sentir culpable alguna vez, dice Frank. Y la tercera parte de la tríada negativa es el sufrimiento, ¿no? Porque tarde que temprano vamos a sufrir, ¿verdad? ¿Quién de nosotros aquí no ha sufrido, por ejemplo? Absolutamente seguro estoy de que todos los que estamos acá, quién más, quién menos, ha sufrido. Entonces, ante esa tríada negativa que plantea Frank, ¿no?, la muerte, la culpa y el sufrimiento, en el instituto planteamos la tríada positiva, que sería como un sencillo augurio que les dejaría a ustedes en este congreso, en estas jornadas sobre psico-oncología pediátrica. La tríada positiva, entonces, es primero la fraternidad, ¿sí? Esta universidad que tiene hondas raíces en el cristianismo y en el humanismo, ¿sí? Qué importante el tema de la fraternidad, ¿sí? Y en la consulta psicológica, médica, psiquiátrica, creemos que un abordaje humanista, fenomenológico también, yo creo que son primos hermanos, el humanismo, la fenomenología, y también un existencialismo optimista. Yo digo que son primos hermanos, el humanismo, la fenomenología y un existencialismo obviamente más optimista, no como el sartriano. Entonces, de alguna manera, les auguro eso, ¿sí? Que logremos transmitir la fraternidad, la solidaridad. Necesitamos mucho eso aquí en Colombia y en el mundo. Ustedes saben que, según algunas investigaciones del índice Gini, somos el 4.º país más desigual del mundo, lo dice el índice Gini.
Entonces, les auguramos eso, la fraternidad, seamos más fraternos, untemos a la gente con la cual nos encontramos, empezando por nuestra casa, de fraternidad. Segundo, el coraje. El coraje, sí a la vida, no obstante todo. El coraje es una frase que nace de una historia y es: aprieta los dientes, sigue llorando, pero sigue barriendo. ¿A dónde va esta frase como tan particular? Aprieta los dientes, sigue llorando, pero sigue luchando. Estábamos en San Gil hace unos años en un trabajo de jóvenes con problemas de drogas. Una joven médica veterinaria, quinto semestre, que había dejado la UPTC en Tunja por irse a consumir drogas, ¿sí? A vida de calle, ¿sí? Estaba haciendo el tratamiento con nosotros en San Gil. Y en algún momento esta joven, parte del trabajo 2 horas al día era barrer las hojas de los árboles. Estamos en una finca muy bonita. Y esta joven, una compañerita que estaba haciendo también el tratamiento, se fue a Pinchote, pegado a San Gil, a consumir droga. Dijo: no, yo me voy a seguir consumiendo droga. Esta joven, que estaba en quinto semestre de medicina veterinaria, estaba que se iba también, detrás de su compañera, a seguir consumiendo droga. Nos acercamos y le decimos a esta joven, le decimos: aprieta los dientes, sigue llorando, pero sigue luchando, sigue barriendo, sigue barriendo. Esa fue la frase inicial. Esta joven se recuperó, hoy día es una médica, tiene su clínica, en fin, y recuerda mucho esta frase, ¿no? Entonces la hemos acogido como una frase del coraje. Y permítame decir algo también muy personal, que mi esposa también está acá, ¿sí? Bueno, uno ya cuando tiene unos años se permite decir cosas muy personales, cuando ya somos de muchos años de edad, ya no nos asusta decir ciertas cosas. Es un hecho duro. Estábamos en la clínica, una clínica 19 con 149, y nos dan una noticia muy dolorosa para uno de papá, ¿sí? Mi esposa estaba embarazada y la médica nos dice: han perdido el bebé se ha perdido, ¿sí? Obviamente para uno de papá es una puñalada muy fuerte, ¿no? Eran las 3 de la tarde, yo a las 6 de la tarde tenía que atender consultas en la Universidad de La Salle, ahí en la 11 con segunda, ¿sí? Llego a las 6 de la tarde al Bienestar Universitario de La Salle con ese dolor de un papá frustrado, ¿sí? Me siento a atender consulta en el Bienestar Universitario. Llega una joven muy bonita, de unos 23 años, con un motivo de consulta. Ustedes se podrán imaginar cuál es el motivo de consulta de esta niña que se sienta a las 6 de la tarde a donde un psicólogo que no conoce. Pues ustedes ya se imaginarán el motivo de consulta. Doctor, vengo acá porque quiero abortar. Yo hacía 3 horas había perdido mi bebé, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes lo que es que le entierren un puñal a uno, le hagan así en el pecho, le echen sal, ¿sí? Obviamente no podía decirle yo: mire, yo acabo de perder un bebé. ¿Yo qué quiero? No puedo. ¿Tú qué puedes? No quieres. Obviamente eso nunca se lo dije, por favor. Eso, desde Rogers, eso es impensable, desde Rogers o desde un enfoque humanista. Poco directivo además, entonces no le digo eso. Pero para mí en ese momento fue ¿qué? ¿Vivir qué? Aprieta los dientes, llora, no podía llorar delante de ella, lloro internamente porque ella no quiere tener un bebé que yo acabo de perder, ¿sí? Entonces aprieta los dientes, llora, pero sigue barriendo, sigue trabajando. Me toca hacer la consulta, no puedo salir corriendo y decirle a ella: oiga, acabo de perder un bebé y usted, chao, hasta luego. No, me tocó atenderla. Entonces, eso les auguramos también a ustedes, que tengan coraje. El coraje es eso, sí a la vida, no obstante todo, ¿sí? Y aprieta los dientes, llora si es el caso, pero sigue luchando. Y por último, la esperanza, ¿sí? La esperanza. Tomo alguna frase de Fran. Fran decía, hablando del tiempo, de la ontología del tiempo, Fran decía: haber sido es la mejor forma de seguir existiendo. Yo retomo algo de eso.
de la ontología del tiempo en Fran y digo, porque pude, podré salir adelante. Eso les auguramos a ustedes también, queridos, queridas participantes de este evento de psicooncología. Les deseamos que vivan la esperanza y sobre todo transmitan la esperanza. Y la esperanza es porque pude, podré salir adelante. Miremos nuestro pasado, ¿sí? Miremos nuestro pasado y veremos que hemos resuelto muchos problemas, que hemos salido de muchas oscuridades. Y entre más años tengamos, más oscuridades hemos vivido y ojalá hayamos vencido esas oscuridades, ¿sí? Entonces les auguramos, miren su pasado y digan, uy, yo cómo salí de ese hueco a los 7 años cuando perdí mi carrito. A los 15 alguien, mi novia, mi novio me puso los cachos, me golpeó la cabeza y quedé destruido. Pero hoy después de 10 o 20 años recuerdo eso y digo, lo superé. Y el dolor que pueda tener en este momento también lo voy a poder superar. Esa es la esperanza. Pero ¿por qué puedo superar este dolor que tengo ahora? Porque alguna vez superé muchos dolores. Entonces, porque pude, podré salir adelante. Esos son los augurios que les dejamos a ustedes, la tríada positiva, que es vivamos, untemos a la gente de fraternidad, solidaridad, de coraje y de esperanza. Y que algún día quienes son egresados de acá o estudian acá en la Sergio, que estén ahora, también les auguro que puedan decir algún día, si yo por hipótesis muriera y volviera a nacer, volvería a estudiar aquí en la Sergio. Gracias a ustedes por estos momentos. Gracias. Agradecemos las palabras y augurios del doctor Luna y damos paso a la doctora María Claudia Peralta, nuestra directora de campos, programas y proyectos del Colegio Colombiano de Psicología, para que haga la apertura de la conferencia a continuación. Bienvenida. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Les doy un saludo del Colegio Colombiano de Psicólogos, de saludo del colegio que agremia a los psicólogos en Colombia y pretende ser la voz de todos los psicólogos de nuestro país para que seamos psicólogos más cualificados, para que seamos escuchados y para darle una mayor posición en la sociedad a nuestra linda profesión tan importante y tan valiosa en esta sociedad colombiana y tan necesaria en el contexto actual. Aprovecho para felicitar al doctor Luna, quien, como él mencionaba, fue galardonado por el Colegio Colombiano de Psicólogos hace 4 años, hace 5 años, en el 2012, hace 5 años, como el Premio Nacional de Psicología. El próximo viernes vamos a celebrar el Día del Psicólogo en el hotel que queda en la séptima con 68. No me acuerdo el nombre del hotel, pero los invito a los psicólogos que se inscriban en la página y vayan a la celebración. Cada año entregamos los premios a la investigación, a toda una vida de la psicología y a los psicólogos que han trabajado por el desarrollo de nuestra profesión. Entonces, este año los invito, inscríbanse en la página y allí tendremos la entrega de los premios y un cóctel que ofrece el colegio. No tiene ningún costo, están todos invitados. Eso sí, con inscripciones, espero verlos a todos allá. Agradezco también a la Universidad Sergio Arboleda, que se ha constituido casi como en un espacio favorable para nosotros, nos ha dado la oportunidad de presentar las diferentes experiencias significativas de las que le vamos a hablar. Con esto cerramos el ciclo de presentación de experiencias que hemos realizado este año. Como saben, las personas que han venido a todo el ciclo van a tener un diploma de asistencia a este ciclo tan interesante.
Y entonces les invito también y les quiero contar un poco qué es esto de las experiencias significativas para los que no saben. Una de las razones del Colegio Colombiano de Psicólogos, como yo les decía, es dar visibilidad y dar voz o ser un poco vocero de los psicólogos. Y con la experiencia, la convocatoria que nosotros hacemos cada año de experiencias significativas, lo que queremos es mostrar, y nos sentimos orgullosos de haberlo logrado, qué están haciendo nuestros psicólogos en este país. A veces parece que pasáramos desapercibidos, pero nosotros queremos destacar lo que hacen los psicólogos con las herramientas que tenemos. Este psicólogo que trabaja en su nivel profesional, que trabaja desarrollando y teniendo impacto grande en la sociedad y que a veces desconocemos. Entonces, no solamente presentamos las experiencias significativas, sino que los invitamos a ustedes, a los que tengan alguna experiencia interesante, que haya tenido impacto, así sea pequeño, pero que sea importante, que la puedan recopilar. Nosotros tenemos una formación en cómo recopilar la experiencia, cómo redactarla, cómo presentarla, y se presentan a los premios. Generalmente estamos presentando unas 25, 30 experiencias cada año, y de allí premiamos las 5 mejores. Entonces está abierta, esta experiencia que presentamos hoy forma parte de la tercera edición. Sacamos un libro muy bonito, virtual. Ustedes pueden entrar a la página del colegio y allí ver las otras experiencias, la número 1, la número 2, está por publicarse la número 3 y está abierta la convocatoria para la número 4, o sea, para el año entrante poder premiar también a las mejores experiencias, pero es recopilar esa información. Y además de que son publicados, se les da el premio, también tienen una cosa que me parece muy importante, es que puedan exponerla a personas como ustedes interesadas en el tema. Entonces, tiene ese gran significado para nosotros, y por esto me complace presentarles hoy a la quinto número de la experiencia significativa, que es la Fundación María José. Les voy a hablar un poquito antes de la Fundación María José, les voy a hablar que acabamos de firmar el Colegio Colombiano de Psicólogos con la Liga Colombiana contra el Cáncer, que tenemos aquí a la psicóloga representante de la Liga, un convenio con el Colegio Colombiano, y dentro de ese convenio, una de nuestras objetivos, y por eso lo firmamos, es empezar también a formar una red de psicólogos que estén trabajando con el cáncer, apoyo a las víctimas y a sus familiares de cáncer. Estamos seguros que hay muchísimos psicólogos que trabajan en esto, también de manera callada, de manera silenciosa, pero con un gran impacto y una gran necesidad de nuestra sociedad. El cáncer es una enfermedad que va en incremento y la gente necesita muchísimo apoyo, la familia, etc. Y con la Liga, entonces, estamos planeando, y para el próximo año, finales de mayo, vamos a hacer un encuentro para reunir a estas personas y hacer una red de psicooncólogos, para determinar en qué están trabajando, quiénes están trabajando, con qué guías, con qué protocolos, cómo podemos mejorar la formación. Sabemos que no tenemos datos, sabemos también que en las universidades casi no nos forman en el trabajo, en trabajar con personas por el cáncer. Es una cosa que se pasa muy rápidamente en la universidad, y entonces queremos profundizar, mirar cuáles son las necesidades y qué personas a nivel de todo el país están trabajando en este tema. Entonces los invito a las personas que estén interesadas, al final, si quieren nos pueden dejar una lista o algo para ir haciendo esto. Y por último, entonces, les presento esta experiencia que se llama Acompañamiento Integral a Niñas y Niños con Cáncer y sus familias, de la Fundación María José. En este último panel se aborda una propuesta de atención psicológica especializada para niños, niñas con cáncer y sus familias en la Fundación María José, denominada Modelo de Acompañamiento Integral y Complementario en Psico-Oncología Pediátrica, reconocida con el 5º lugar de la convocatoria de experiencias significativas. Esta experiencia cuenta además con actividades de apoyo económico y con actividades de información, educación y comunicación que facilitan la adherencia al tratamiento y generan redes de soporte social en los afectados. Se busca evidenciar cómo, además del tratamiento médico, el abordaje psicológico es fundamental
para fortalecer la adherencia al tratamiento, los mecanismos de amortiguación del estrés y acompañar el proceso de enfermar y, si es el caso, de morir. Los dejo con nuestro ponente, el psicólogo Fabián Yesid García Valenzuela, psicólogo de la Universidad Nacional, que se desempeña como psicólogo clínico de la Fundación María José. Un aplauso para nuestro ponente de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al colegio por la iniciativa de poder generar este tipo de espacios que son tan indispensables para una disciplina. Poder preguntarse por el qué hacer y pensar qué se está haciendo mal, qué se puede hacer, qué se puede mejorar incluso. Por comodidad voy a sentarme, espero que no les moleste, para poder manipular un poco mejor todo. Sí, sí. Entonces, y además quedo central, creo que es más cómodo para todos. Bueno, entonces antes de entrar en detalles, quiero contarles un poquito sobre el contexto en el que nace la fundación y un poco del contexto del cáncer. Como ustedes saben, el cáncer es sinónimo de muerte, eso todo el mundo lo asume así, de esa forma. El cáncer infantil es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial en los países desarrollados. Y Colombia comparte esta misma estadística, es la segunda causa de muerte. El diagnóstico más prevalente y con mayor incidencia también son las leucemias para el caso de los diagnósticos oncológicos pediátricos. ¿Por qué nace Fundación María José? Fundación María José nace a partir de una experiencia, de la experiencia que vive una madre y toda una familia con su hija María José, que a los 17 meses de edad fue diagnosticada con, aquí está. A los 17 meses de edad, María José fue diagnosticada con neuroblastoma abdominal, un tipo de cáncer infantil. Inmediatamente, bueno, luego de ciertas barreras, de las cuales no voy a entrar en detalles, y de recibir el respectivo diagnóstico, María José fallece a los 28 meses de edad, dejando en su familia una gran experiencia. Como ustedes deben imaginarse, aceptar la muerte de un hijo no debe ser nada fácil. Y no es nada fácil. Entonces, Fundación María José nace en honor y en memoria de María José y todos los niños que han sido diagnosticados y aquellos que han fallecido durante el proceso del tratamiento, con el fin de brindar un acompañamiento emocional, espiritual, social, que es indispensable. Así que bueno, este es el contexto de la historia un poco de Fundación María José. Hoy les quiero hablar sobre qué hacemos en Fundación María José, porque es indispensable pensar el cáncer en relación a lo psicológico. Deben ser dos cosas que no están separadas, que deben más bien estar juntas, porque eso abarca una gran cantidad de asuntos emocionales. Bueno, ya eso voy a entrar en detalles. Entonces, también quiero hacer unas reflexiones acerca de el ejercicio del psicólogo clínico, lo quiero articular con el trabajo, que puede ir incluso más allá de solo del ámbito de la psiconcología, y bueno, voy a aprovechar la presencia del doctor Luna precisamente para que podamos reforzar un poquito el trabajo. Bueno, entonces, a partir de esa experiencia nace Fundación María José, brindando este acompañamiento integral, no solamente al niño diagnosticado, sino a toda la familia. El cáncer es un fenómeno que involucra en gran medida a los padres o al cuidador directo que esté. Durante el periodo del tratamiento, uno de ellos debe abandonar todas sus labores diarias, casa, trabajo, estudio, para entregarse completamente al cuidado del niño. En una primera fase del tratamiento, a nivel hospitalario,
el cuidador y el niño deben permanecer casi en un estado de cuarentena. Luego, bueno, a medida que avanza el tratamiento hay un poco más de facilidades, pero hay que estar completamente atentos al niño. Entonces eso genera un cambio grandísimo en las condiciones y en la calidad de vida. A partir de esta experiencia, queda la enseñanza de cómo es indispensable tener herramientas para poder llevar el proceso. Así que Fundación María José nace como una entidad que no busca generar ningún lucro, es una organización sin fines de lucro, que presta servicios sociales a los niños diagnosticados y a los cuidadores. Servicios que no tienen ningún tipo de restricción, son familias que pueden venir con cualquier niño diagnosticado entre 0 a 18 años de edad, sin ningún tipo de restricción en el diagnóstico que se tenga, sean tumores sólidos, leucemias, etc. Sin ningún tipo de restricción a la IPS o EPS a la que pertenezcan, sin ningún tipo de restricción a la ciudad, departamento, incluso país. Tenemos familias que son de Venezuela que están perteneciendo a la fundación. Entonces, la enseñanza que queremos transmitir hoy es ir un poco más allá de la forma en la que se piensan las instituciones de servicio social, a las fundaciones. Puesto que hay una gran relación entre fundación y beneficencia, entre fundación y asistencialismo. Entonces queremos dejar la enseñanza de que se puede dar de una forma distinta, dar con responsabilidad, sabiendo que aquello que te voy a ofrecer tiene que dejarte a ti en una posición activa y no solamente de que tú recibes y nos vemos el mes entrante. Insisto, esta es la introducción. Entonces nuestro ejercicio en Fundación María José está orientado por un modelo que lo bautizamos como modelo de acompañamiento integral y complementario en psicooncología pediátrica. Este es un modelo que es transversal. Espero que les guste el gráfico que trajimos para ustedes hoy. Lo presentamos en la gala de premiación y hoy pues tenemos la posibilidad de ampliar un poco más. Entonces es un modelo que cuenta con una población, con unos ejes, con unos objetivos y unas estrategias. Entonces en el centro de todo está, como les dije, el niño diagnosticado con cáncer y su familia. Ellos son nuestro pilar y el objeto, aunque suene feo, pero es el objeto sobre el cual está orientado nuestra misión y nuestro andar. La primera parte del modelo es la caracterización. En un primer momento llegan las familias a la fundación e ingresan al área de trabajo social. Allí se hace una evaluación a través de un instrumento de exploración familiar donde se determinan cuáles son las necesidades y las problemáticas que existen en esa familia. Entonces, existen dos componentes grandes de esta parte, que es la exploración familiar y el trabajo interdisciplinario. En esta evaluación que hace trabajo social se busca enlazar a la familia con las posibles redes que puedan ayudar a solucionar las dificultades que tengan. Les pongo un ejemplo. Como ustedes saben, el sistema de salud a veces es muy terco con los asuntos administrativos, etcétera, y es necesario un acompañamiento jurídico. La fundación tiene redes con abogados que nos pueden ayudar en ese tema. Tenemos redes con hogares de paso. Incluso nosotros como fundación tratamos de sostener algunas necesidades básicas a nivel de nutrición, transporte, kit de aseo, kit escolares, vestuario, entre otros. Entonces, en este primer momento se hace una evaluación que llega luego a la parte del acompañamiento psicológico. Aquí me voy a detener un poco más, voy a mirar el tiempo para tampoco quedarme mucho. Entonces, la intervención psicológica tiene tres grandes pilares. Digamos que los voy a nombrar rápidamente, que es la intervención propiamente dicha, algo que llamamos el juego como pilar del desarrollo, y la psicoeducación. Entonces, nosotros definimos una especie de protocolo, que personalmente esa palabra no me gusta mucho, pero sí es una especie de protocolo que se siguen con las familias. Se establece ese protocolo
no tanto con una base científica, o tal vez científica pero propia, a partir de la experiencia. Entonces, en un primer momento, se da pie a la escucha, a escuchar el paciente, sea el niño o sea el cuidador. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque muchas veces, por asuntos del tratamiento, el niño no puede asistir a la fundación. Precisamente en esta temporada de lluvias, el índice de inasistencia es muy alto y es con justa causa. No vamos a exponer a los niños a las condiciones climáticas y al ambiente, pues por recibir su cita de psicología y los beneficios que puedan recibir. Entonces, en un primer momento yo lo llamaría que es el momento de la contención emocional. El diagnóstico genera una gran cantidad de carga emocional negativa. Y cómo no, si decir que su hijo es diagnosticado con cáncer, incluso en el trabajo con mayores de 6, 8 años, adolescentes, es posible trabajar los efectos que genera el diagnóstico en el diagnosticado. Digamos que hay un asunto cognitivo ahí de por medio y de desarrollo cognitivo y de personalidad, que es de suponer que hay asuntos que los niños aún no logran entender, pero no significa que no sepan, que es distinto. Hay que hacer esa salvedad. Que un niño no te dé una cátedra sobre cáncer infantil no significa que él sospeche que algo no anda bien. Que él sospeche que su mamá está llorando constantemente, que está encerrado en un hospital por más de un mes. Entonces, en este momento de contención emocional, insisto, hay que escuchar al paciente. Aquí empiezo a meter estas reflexiones sobre la clínica, que veo muchos rostros jóvenes y eso me alegra muchísimo porque es la posibilidad de cuestionarse sobre el ejercicio o construir un ejercicio. Hay que escuchar al paciente, hay que dejarlo hablar. Cuando empecé mi trabajo en Fundación María José, yo supuse, pues esta gente viene a quejarse pues del sufrimiento que le genera el diagnóstico. Y es cierto que en la gran mayoría es así, pero no en todos. E insisto, hay que escuchar siempre al paciente. No hay que dejarse llevar por la supuesta etiqueta con la que venga derivada o venga derivado el paciente. Ahora bien, eso también, este asunto de escuchar al paciente implica un ejercicio de ser objetivo al momento de escucharlo, que es la invitación ética que hace la psicología. Pero entonces les pongo una pregunta y es ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hago para que no me afecte escuchar que este niño que está aquí muy seguramente va a fallecer? ¿Cómo no dejarme tocar por las lágrimas de esta madre que no tiene consuelo porque su hijo está en una etapa de cuidado paliativo? Aquí hago uso insisto, de la ética, y que está al lado de la preparación del psicólogo. Esto puede ir más allá de la psiconcología pediátrica. Y es que aquel que decida asumir la postura de un psicólogo clínico debe estar preparado no solamente teóricamente. Digamos que la teoría se aprende, pero hay algo personal que debe estar solucionado. Aquí hago uso del psicoanálisis. Creo que es una apuesta ética magnífica. La única forma de autorizarse a escuchar a otro es al menos usted haberse escuchado un tiempo. Escúchese. Si tiene problemas, soluciónelos. Y si no tiene, preocúpese. ¿Cómo no tener problemas? Cuando una madre, esto lo pongo un poco que pasa en el ejercicio práctico, cuando una madre le comenta a un compañero, a un colega, que tiene problemas con su esposo, problemas de infidelidad, que ya lo descubre, ella inmediatamente tiene un deseo de decirle, ¿por qué no se separa? ¿Por qué no lo deja? Pero hay que preguntarse, ¿y ahí quién es la que quiere dejar a ese hombre? ¿Acaso es la mamá o es la psicóloga? Yo creo que la respuesta es muy clara. Es ese tipo de cosas a las que invito siempre a hacerse una pregunta. Antes de responder, porque como psicólogos estamos demandados a responder, cuestionémonos qué es lo que estamos respondiendo
y qué mío está en esa respuesta. Esperemos que sea lo menos posible, la menor cantidad. Pues no se puede desaparecer la subjetividad del que escucha, pero sí disminuirla lo más posible. Voy a hablar un poquito de la fenomenología. Bueno, estoy en la primera parte, que es la contención emocional. Voy a hablar un poco de la fenomenología y de la descripción fenomenológica de los pacientes. Entonces decía que existe un cambio de vida muy grande. Es abandonar las actividades cotidianas. En el caso del niño, el juego, el ir al colegio, la alimentación, es algo que cambia del cielo a la tierra. Por otro lado, hay un fenómeno muy particular al que quiero que les presten mucha atención, y es el asunto del apego, que aparece y teóricamente está reportado así. Una madre y un hijo que están pegados las 24 horas del día, literalmente, la madre al lado de él en la camilla, lo baña, lo cambia, le da de comer. Eso puede ser perjudicial para el niño. Ahora ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y cómo evitar eso? Pues es inevitable, porque alguien tiene que estar al lado de él. Pero lo que se trabaja a nivel de la clínica, en esta parte, en psico-oncología, o bueno, al menos como lo hace Fundación María José, es algo a nivel de la prevención, palabra que tampoco me gusta. Y yo me siento inseguro en hacer comentarios personales. Entonces, es una palabra que no me gusta porque hay cosas de la subjetividad que no se pueden prevenir. Pero bueno, hagamos el intento por prevenirlas. Madre, dale un espacio a tu hijo. Él no puede ser todo para ti. ¿Qué responsabilidad tiene él en sus hombros? Aparte de ser mamá, tú eres mujer. Bueno, ¿y por qué tomo el caso de las madres? Porque sí existe un alto índice de que son las madres las que asumen esa posición. Me invento una cifra, el 80% y tal vez más. Entonces es darle un lugar a la subjetividad del niño como sujeto, no como parte de la madre. Eso puede traer cosas difíciles, que las voy a mencionar más adelante. Bueno, continuando con la fenomenología, algo que ustedes deben suponer, sentimientos de culpa, los padres asumiéndose como culpables de la enfermedad del niño. Si aceptan la hipótesis genética, pues ellos se culpabilizan de lo que está pasando con el niño. Igual pasa del lado del niño, ellos se sienten culpables del sufrimiento que están teniendo los padres en este momento. Apareciendo entonces pensamientos negativos, pensamientos sobre la muerte, tema que hablaré un poco más adelante. En un segundo momento yo lo llamaría el momento de la construcción de un síntoma, y espero que no tomen la palabra síntoma con una connotación negativa. Para el psicoanálisis, voy a hacer un paréntesis, como escuchan, mi orientación es psicoanalítica, pero no hago psicoanálisis con los niños, es un espacio imposible, pero sí orienta mi práctica. Para el psicoanálisis el síntoma es fundamental, porque permite hacer las cosas tangibles. Es pasar de la queja, del sufrimiento, a una construcción de algo tangible. Yo sufro por... Siempre haciéndose una pregunta por la causa. Bueno, y usted se viene quejando de esto y de esto, llevando a algo que se llama rectificación subjetiva o responsabilidad subjetiva. Y la palabra responsabilidad quiero que la escuchen fuera del contexto negativo, insisto, no como culpa, sino como la raíz etimológica, que es responsum, que es cómo se responde ante las contingencias del destino, llamémoslo así. Es cierto que en esta lotería que nadie se la quiere ganar, a usted le tocó. Y es así.
¿Y qué va a hacer con eso entonces? Bueno, está esta primera parte, que es la respuesta emocional del llanto y del dolor y toda la sintomatología que estaría del lado de la depresión. Aceptable, pero bueno, y tenemos que hacer algo más. No nos vamos a quedar solamente con la queja. Es por eso que digo que es necesario construir un síntoma. Un síntoma que al menos la persona quiera deshacerse de eso. Voy a dejarlo ahí, rectificación subjetiva. En un tercer momento, lo llamaría el después del cáncer. Aquí es cuando vienen las consecuencias de esto que les mencionaba como el apego inseguro. Mi hijo, acostumbrado a que se lo dé todo, porque le prometí que nada, no le iba a poner un no, ni tampoco lo iba a privar de nada, ni a frustrar ante nada, tiene un tratamiento exitoso. Y ahora se encuentra en controles cada 6 meses o cada año, pero su conducta no es la mejor. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que la mamá haga y el papá hagan todo lo que él desea. Eso es una arista del después del cáncer. Otra arista, tener que volver a las actividades cotidianas, el colegio, el trabajo, la universidad, la casa. ¿Qué creen que pasa cuando una persona abandona a su pareja por más de 6 meses? Es muy fácil pensar las consecuencias. Son todo ese tipo de cosas que tratamos de hacerle la apuesta, y es de disminuir la carga psíquica que pueda tener el cáncer. Ahora voy a hablarles de otro momento que no es, digamos que es, ¿cómo decirlo? Que es tangencial, es un momento que puede pasar, y es el ingreso a los cuidados paliativos. Para aquellos que no sepan, el cuidado paliativo se determina cuando luego de ofrecer el tratamiento del protocolo no es efectivo para la curación del cáncer. Tal vez pueda ser efectivo para contener la enfermedad, pero no para curarla. Esto es muy importante porque, en otras palabras, como se suele vender es, su hijo se va a morir. No hay de otra. No sé si sea mañana, sea en una semana, en un mes o en un año, pero esto no pinta bien. Ese es el lado por el que se toman las cosas, no como lo dije inicialmente, desafortunadamente. A veces el lenguaje afecta muchísimo. Entonces no hay posibilidad de curación. El cáncer va a estar ahí por el resto de la vida, sea el tiempo que sea. ¿Ustedes saben qué es tan difícil tocar el tema de la muerte con un padre, con una madre? Decirle que tiene que disfrutar cada segundo que quede porque su hijo se puede morir al otro día. Y hay casos de casos, hay casos en el que el cuidado paliativo es más favorable, en el que uno puede decir, el niño puede tener una buena calidad de vida el tiempo que le quede. Incluso uno puede estimar que el tiempo no va a ser tan corto, pero hay casos en el que el cuidado paliativo es de un día para el otro. Ahí insisto en que es necesario tener una muy buena formación, no teórica también, pero no solamente teórica, personal. Y es que al momento de escuchar al paciente no deben ser dos subjetividades que están en juego. Más bien, aquel que asume la posición de escucha debe estar en otro lugar. Y de esto me voy a servir para la reflexión del final, porque a veces el psicólogo cae en esa posición, y yo creo que ustedes lo escuchan de las praxis de otros colegas, en el que el asunto termina un problema de dos, en lugar del otro tratar de escuchar al otro y poderle aportar algo distinto, eso se vuelve un problema de dos.
El paciente demanda y pide algo. Hay que saber qué es lo que se responde. Bueno, eso lo toco más adelante. Bueno, entonces voy a dejar ahí la parte de la intervención individual. Paso un poco. El juego como pilar del desarrollo es un poco el cliché de las fundaciones, pero también estamos en el cliché y nos gusta el cliché y es lindo el cliché y yo creo que es de lo más sabroso y son las actividades lúdico-recreativas con fines pedagógicos, llevar los niños a contextos distintos, compartir con ellos, con sus familias, comer algo, ver una película, siempre pensando en que eso puede tener un efecto muy positivo para las familias. Es pasar de un ambiente hospitalario a compartir en familia, compartir con otras mamás, con otros papás, con otros niños, crear redes. Entonces, yo creo, insisto, es el cliché, pero es necesario. En psicoeducación diría, o más bien yo lo llamaría como encuentros grupales, dos tipos. Primer tipo, grupos de apoyo, ese lo estamos trabajando o le estamos haciendo la apuesta por hacer un trabajo interinstitucional con hospitales para convocar a padres que ya han pasado por el proceso, sea que el niño efectivamente se curó o que el niño falleció, para que puedan acompañarnos a introducir a las nuevas familias en el proceso del cáncer infantil. Digamos que no ahondo mucho en esta parte porque mi trabajo es de atención individual, entonces se los dejo como para que nos visiten algún día. Bueno, entonces voy a pasar al tercer eje, que es el eje de capacitación. La idea es ofrecer herramientas conceptuales y más que todo es fortalecer a las familias y a los actores en procesos o fortalecerlos en procesos de educación en salud. Entonces, por ejemplo, a las familias, hay encuentros donde se buscan capacitarlas sobre cómo cuidar al niño diagnosticado con cáncer, sobre cuáles son los posibles efectos negativos que puede traer la quimioterapia a nivel físico, a nivel emocional, hay cambios comportamentales, etc. También, digamos que nos interesa muchísimo la academia, estamos pensando mucho en eso, tenemos un congreso nacional de Congreso Nacional de Cáncer Infantil para Cuidadores. Es un ejercicio muy, muy bonito, muy bonito. ¿Por qué? Porque nace del lado de la academia, pero no se dirige nuevamente a la academia. Es decir, se invitan profesionales de todas las áreas a nivel médico, psicológico, jurídico, espiritual, y se les hace la advertencia que el lenguaje que deben usar es como si se fuera dirigido a una persona analfabeta, alguien que no sabe leer ni escribir. ¿Por qué está pensado así? Porque queremos enviarse el mensaje es a los cuidadores. Un fenómeno que pasa es que se llena de estudiantes de psicología, medicina, bueno, etc. Pero igual, nuestro objetivo es que los padres se empoderen en ese tema, se capaciten, sepan qué es un linfoma Hodgkin, qué es una leucemia, qué es un tumor sólido, qué es el cáncer. Muchos no saben qué es el cáncer. Es un ejercicio muy bonito que hago y es en la primera consulta le digo, ¿y tú qué tienes? Leucemia. ¿Y qué es leucemia? Cáncer. ¿Y qué es cáncer? Entonces la gente se queda con un diagnóstico, eso es otra arista para lo que voy a hablar al final sobre el diagnóstico en psicología, que no se me vaya a olvidar. Entonces hay que ir más allá de eso, hay que dejarle las cosas claras a la gente. Ellos tienen derecho a saberlo, los doctores andan muy ocupados y es entendible, el sistema de salud les demanda mucho. Nuestra responsabilidad social es poder trascender esas barreras. Y por último, está la parte de articulación. La idea es gestionar, nosotros gestionamos proyectos a nivel nacional o internacional con actores involucrados o no en el cáncer infantil, siempre
con la idea de tener repercusión en las políticas públicas de cáncer. Bueno, hemos hecho adelantos, hemos hecho trabajos con el ministerio. Esas cosas no andan tan rápido, pero hay que saber llevarlas. Entonces, bueno, paso esos dos un poco rápido porque quiero hablar de otras cositas. Ahí les dejo, ese es el modelo que lo van a encontrar seguramente en la publicación que se va a hacer. Bueno, también esta parte un poco rápida. Las lecciones aprendidas, la importancia del trabajo interdisciplinario. Cuando somos psicólogos clínicos nos vemos tan limitados. Aquí es cuando digo, no hay que meterlo personal. ¿Por qué? Porque uno escucha que hay familias en las que uno dice, caramba, no hay una sola posibilidad por la que uno diga, váyase por acá o váyase por acá. Está sin empleo, no puede trabajar porque tiene 3 niños que cuidar, uno de ellos está diagnosticado con cáncer, el esposo se fue con otra señora, no tiene para el arriendo, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo social se ha vuelto, en lo personal, y sigo con mis comentarios personales, en una herramienta tan funcional porque el trabajador social puede hacer cosas que el psicólogo no puede hacer. Yo no sé si esto sea atrevido, pero tiene unos compromisos éticos distintos, afortunadamente. Y puede ir donde un psicólogo clínico no debería ni tampoco puede ir. Y es bueno, veamos qué alianzas podemos hacer, qué redes hacemos. Está este jardín de Secretaría de Integración Social, está esta oferta del Servicio del Empleo del Estado. Está este hogar de paso, está ese tipo de cosas que nosotros o por tiempo, o por ética, o por lo que sea no podemos hacer. Entonces es un recurso muy valioso y ténganlo en cuenta en sus trabajos, en sus instituciones o en su consulta privada. Si alguno desea montar consulta privada, háganse amigos de un trabajador social y trabajan en conjunto. Eso sí les toca repartirse el salario, pero bueno. Segunda lección aprendida, la importancia de la evaluación y más allá de eso, de la investigación. Yo no llevo mucho tiempo en Fundación María José, tal vez un tiempito, como más de un par de años. Entonces no éramos muy juiciosos en temas de investigación, como suele pasar en Colombia. Pero el colegio afortunadamente nos jaló las orejas y nos dijo, ustedes no quedaron entre los primeros lugares o el primer lugar, porque no llevan unos buenos procesos de evaluación ni de medición. Esta es una experiencia muy gratificante para nosotros y para mí poderles contar esta noche. Estamos haciendo vínculos para realizar trabajos de investigación con el Instituto Nacional de Cancerología para hacer unos asuntos de medición. También estamos pensando involucrar a la clínica infantil con subsidio, y hay unas cositas que les adelanto. ¿Qué queremos medir? Hicimos la traducción de una prueba que se llama el DASS, que es Depression, Anxiety, Stress Scale, la escala de depresión, ansiedad y estrés, que es de una universidad de Australia, muy buena, una prueba muy sencilla, con unos altos índices de validez y de confiabilidad, perdón. Estamos en el proceso de baremarla, de hacer la validación en Colombia y luego utilizarla como instrumento de medición para la investigación que tenemos en mente. ¿Qué queremos medir? Queremos hacer un pre y un post del acompañamiento psicológico en familias de consulta externa y en familias recién diagnosticadas. Queremos ver si lo que hacemos realmente está sirviendo para algo, si realmente sirve de algo la intervención psicológica. La hipótesis es que sí. Vamos a ver. Entonces, eso fue un jalón de orejas muy bueno y que les agradecemos muchísimo. Y estamos trabajando en eso. Reflexiones, la parte que quería llegar. Yo no sé si ya me tomé más tiempo del debido. ¿Estoy bien? Bueno. Ok, tenía unas pensadas a nivel, bueno, las voy a decir todas. ¿Cuál es el problema del cáncer infantil? El cáncer tiene solución, pero es que el tiempo del cáncer es tan preciso. Los tiempos diagnósticos deben ser precisos, no se puede pasar un día. Y estamos en un sistema de salud en el que hay muchas barreras.
Sencillamente, por asuntos administrativos, las cosas quedan colgadas en el camino. Hay otra cosa que está en el fondo, más allá y más preocupante, y es que cuando un niño llega por urgencias, los síntomas del cáncer infantil son tan comunes que pueden pasar por una simple gripa. Fiebre, vómito, manchas en la piel, moretones, etcétera. Son cosas tan triviales y los médicos de las urgencias de primer, segundo nivel no están preparados. O no es que no estén preparados, lo pasan por otro tipo de patologías. Las minimizan. No se trata de crear una alerta ni una alarma, pero sí hay que estar pendientes, sí hay que dudar. Bueno, es temporada de lluvias, pero la invitación para los médicos es que pónganlo en duda. Y esta es una reflexión que quiero hacer personal también, y es que por los cambios en el discurso, cambios de la época, el afán de las tecnociencias, eficacia, efectividad, todo ese tipo de cosas, capitalismo si lo quieren poner, pero no quiero sonar muy mamerto, perdónenme la palabra. Hay un afán por todo, hay un afán. Uno va a una cita médica y no puede durar más de 15 minutos. Yo espero que el médico y el psicólogo se pregunten un poco más, ese dolor de cabeza que está presentando, esos mareos, ¿será que es solamente una gripa o hay algo más? Entonces ya nadie tiene una pregunta por la causa, ahora solo hay un afán de la curación. Yo voy a que me curen, pero es que el síntoma habla y el síntoma es índice de algo. Si a uno le duele la cabeza muy seguido, no es porque sí, eso es una señal de que algo no está bien. Y en lo psicológico, bueno, no voy a hablar de las alarmas de lo psicológico, pero es así. Hay un afán por la curación. Eso por un lado. La importancia de una detección oportuna y de un tratamiento inmediato, eso es fundamental. Insisto, las barreras administrativas son grandes, las autorizaciones, las peleas con las EPS, son cosas del todos los días. Afortunadamente hay una ley de cáncer infantil y desafortunadamente hay una ley, porque se tuvo que hacer una ley para que los niños pudieran tener acceso gratuito a todos los servicios. Y ustedes saben que las leyes siempre están trancadas y hay que darles un empujón. Y en ese tiempo del empujón pasa lo peor. Ahora bien, la salud mental. Decía al comienzo que lo psicológico y el cáncer tienen que estar juntos. Es que no puede verse así. El cáncer tiene que enfrentarse como un tratamiento interdisciplinario. Incluso, si una familia no desea tener el acompañamiento porque es válido, y eso pasa en la fundación, uno intenta en 1 o 2 sesiones crear la demanda. Si no, cada quien es libre de no tomar un proceso. Pero entonces, no existe en Colombia una necesidad de la salud mental. Y eso ya lo podemos hablar un poco más allá del cáncer infantil. No existe una necesidad en las personas, pero nosotros escuchamos la problemática, sabemos el problema de la violencia, sabemos que hay una necesidad, pero las personas no lo ven así. Hay muchos países en los que la gente sabe si va a ir donde un psicoanalista, o donde un conductual, o donde un sistémico, porque la gente sabe que existe esa variante. Aquí no, aquí nadie sabe qué es un psiquiatra ni qué es un psicólogo. Solución, la educación es la única solución. Siempre que atiendo pacientes fuera de la fundación, en la consulta privada, trato de dejarles eso claro. ¿Usted qué está buscando? ¿Qué tipo de ayuda necesita? ¿Qué es lo que desea? Porque muchas veces alguien quiere ir donde un
sin hacer la demanda explícita, pero quieren ir donde un cognitivo-conductual. Bueno, es válido. Hay que tener una red de colegas y hace uno de derivaciones. Y viceversa, hay alguien que quiere que lo escuchen. Bueno, ahí hay muchas opciones entonces. Ahora, para cerrar, quiero dejarles esta pregunta de pensar la clínica psicológica más allá del diagnóstico. Decía hace un momento que cuando estamos en un contexto clínico, estamos siendo demandados, se nos está pidiendo algo. Doctor, yo sé o yo me imagino que usted sabe algo de lo que me pasa, o usted sabe cómo me voy a curar, o usted me puede curar. Ese es el pensamiento, o si no, ni siquiera nadie va a un consultorio de otra persona. Es lo que pasa con el médico, usted va al médico porque cree que el otro lo va a curar. Eso pasa con lo psicológico también. El paciente le pide que lo cure, o le pide. Muchas veces el psicólogo se angustia. Yo lo pongo en esos términos, me disculpo por ser tan atrevido, pero bueno, el psicólogo se angustia y nos angustiamos. Si me pide, yo le doy. O le doy consejos, o le doy un diagnóstico. No sé qué es más peligroso de los dos. El asunto es que el diagnóstico es vital, es cierto, el diagnóstico es algo vital, porque es nuestra guía, es nuestra orientación técnica, es nuestra forma de trabajar. Pero es que el diagnóstico no tiene que ser para el que viene a hablar de su sufrimiento, es para mí, es mi indicación técnica. Eso me encantaría que lo discutiéramos. Y bueno, y está también del lado del asunto farmacológico. Yo creo que para el sistema de salud es mucho más barato que alguien esté formulado a que alguien vaya cada semana a una cita psicológica. Le sale mucho más caro. Ahí están esas discusiones, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta excelente presentación, estas reflexiones y esta profundidad, digamos, que justamente es lo que, como les comentaba antes, es lo que nosotros queremos mostrar, cómo la psicología tiene un aporte, tiene unos procesos serios de trabajo con las personas, tiene que ser en profundidad desde lo psicológico. Y agradezco mucho a Fabián por esta excelente conferencia. Ahora tenemos un espacio, tenemos unos 20 minutos para preguntas y que puedan conversar un poco, que también es la idea de Preguntas, conversar. dudas, angustias, cuestiones, desasosiegos, todo lo que quieran, es bienvenido. O todo quedó muy claro o no entendieron absolutamente nada bueno. Qué alegría. Hola, buenas noches. Yo soy Juanita Rojas, soy psico-oncóloga, trabajo en la Clínica del Country en Oncología Pediátrica en el Centro de Oncología. Fabián, tengo un punto como de discusión y es un punto que hemos estado trabajando mucho en la Clínica del Country con dolor y cuidado paliativo y es desde dónde nos estamos parando con el término cuidado paliativo. Tú dijiste un poco, o no sé si de pronto lo entendí también erróneamente, pero que el cuidado paliativo es un poco cuando ya no hay tratamiento o opción curativa. Y desde la clínica lo que estamos haciendo es manejando el cuidado paliativo e integrándolo al cuidado del paciente desde los inicios del tratamiento. Y así es. Desde el momento del diagnóstico empieza, es cierto, quise como hacer la salvedad al final del tratamiento, pero es cierto, y tal vez metí la pata ahí. El cuidado paliativo va desde el momento en el que el niño es diagnosticado. Y estoy completamente de acuerdo con ustedes. Súper, sí, me encanta que se aclare porque es importante que sepamos que el cuidado paliativo puede ayudarnos a cuidar y a manejar dolor, a manejar síntomas desde el inicio, independientemente si el tratamiento termina siendo curativo o si pasa a una fase final de vida
como opción También es paliativa. cierto que se intensifica en el momento en que a nivel médico supuesto. se determina que no hay posibilidad de curación. Por supuesto. Y incluso toma más fuerza ciertas áreas. Lo espiritual, por ejemplo, es un área que toma mucha fuerza en ese aspecto, en ese Por punto. supuesto. Muchas gracias. No, a ti, por la aclaración. Buenas noches, mi nombre es Claudia Moreno, soy psicóloga y trabajo en la unidad de trasplante de médula de la clínica de Marley. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero también creo que es muy importante tener en cuenta el imaginario que hay frente a cuidado paliativo en las familias, en los médicos y en los pacientes. Porque si bien es cierto, así debería ser, eso no es lo que pasa en la realidad. Lo que pasa en la realidad es una cosa completamente diferente. Es que apenas tú le dices a una mamá que su hijo o a un paciente oncológico que entra a cuidado paliativo, la distorsión es muy grande. Por eso lo que dice Juanita, la educación frente no solamente a lo psicooncológico, sino a lo médico, es muy importante porque yo creo que es muy difícil, es una barrera muy grande a nivel de la intervención psicooncológica cuando uno aborda a un paciente y el médico indica, no, ya entra a cuidado paliativo o vamos a remitirlo al paliativista para que venga y lo valore, y ahí hay una cantidad de fantasías, de temores, de angustias, que en eso es lo que yo creo que sí hay que trabajar muchísimo. Y la otra, una pregunta que tenía es, ¿cuál es el uso que haces del juego como herramienta terapéutica, no lúdica? Pues lo lúdico es una cosa completamente diferente a la herramienta del juego como una herramienta terapéutica. ¿Recogemos o voy respondiendo? Ok. Pasa algo muy particular y es que la cantidad de niños que yo atiendo a nivel psicológico, digamos a nivel de la intervención, es muy baja. ¿Por qué? Hay varios factores. Baja no es nula, pero sí es baja, a diferencia de papás. Yo trabajo, diría casi que un 60-70% con padres y el resto con niños, y de esos que sean niños con los que puedo aplicar el juego son muy bajos. Varios factores. Uno, hay muchos niños que realmente no requieren y no demandan un acompañamiento psicológico. Es decir, uno puede poner en juego todo el abordaje para escucharlo, pero está bien, está tranquilo, está bien emocionalmente, está tomando todo esto como un juego, como un castigo tal vez. Hay casos de casos. Ahora bien, otros casos en los que los niños, por encontrarse en un contexto médico de tratamiento, no pueden asistir a la fundación. Entonces ahí me quedo limitado. Ahora bien, vamos a los casos en los que puedo poner el juego como herramienta de intervención. No hay otra forma si no es con el juego en el caso de los niños. Es la única forma, o si no la mejor, para hacer hablar a un niño. Usted no puede sentar a un niño y ponerse a hablar con él. En 10 minutos ya va a estar bostezando y va a estar aburrido. ¿Qué elementos podemos disponer en la fundación? Tenemos la pintura, el dibujo, hay unas cartillas de manejo de duelo en niños muy buenas que tenemos en la fundación, y es cómo a través del dibujo se puede asociar o sacar asociaciones respecto al dibujo. Yo soy de la técnica del dibujo. Soy muy estilo Macover, muy proyectivo, realmente creo que es la forma de hacer hablar. Eso lo tiendo a hacer como en la cuarta, quinta sesión, cuando logro estar con los niños, y es dibuja a alguien, o dibuja un paisaje, o dibuja lo que quieras, y es a partir de ahí que uno puede empezar a interrogar. Bueno, ¿y esta persona quién es? ¿Es un hombre o es una mujer? ¿Cómo se llama? ¿Es vieja? ¿Es adulta? ¿Cuántos años tiene? ¿Está triste o está feliz? ¿Y por qué está triste? ¿Y por qué le pegaron? ¿O por qué está regañada?
es hacer hablar a través del dibujo. Entonces, no hay otra forma sino es con el dibujo. A pesar que mi experiencia, para serles sincero, no es tan amplia en ese sentido. Puedo decir eso. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Otra pregunta? Por aquí había otra. Buenas noches, mi nombre es Andrés. Usted a lo largo de la presentación nos mencionó que el niño percibe en algún momento que hay algo que no está bien. Me gustaría saber desde la fundación y en el proceso psicológico cómo se habla con el niño, si es que se habla con él, sobre la muerte y sobre la enfermedad. Gracias. Pues es que ahí tengo dos respuestas. Una creo que ya la di, el juego, pero me quedo con la otra parte, ¿cómo hablar de la muerte con un niño? Eso es una muy buena pregunta. La fundación no tiene un protocolo de cómo hablar con la muerte con un niño, pero yo sí tengo un protocolo personal que uso en la fundación y es un trabajo en equipo con el padre, madre o cuidador. Y voy a tomar el caso del niño que está en etapa terminal, en etapa final, perdón. Y es usted, en el caso que le esté ocultando, que el niño es muy probable que fallezca, ¿usted por qué no le dice al niño o por qué no hablan sobre la muerte? Y bueno, doctor, usted sabe que es doloroso y yo no quiero, pero... ¿Y usted cree que él no sabe que algo está pasando a nivel de la muerte? ¿Usted cree que él no tiene idea de que algo no anda bien? E insisto, yo hago esas reflexiones con los padres, yo siento que ellos son los que deben tener la responsabilidad de tocar ese tema. ¿Por qué? Porque ellos son los que en esencia deben solucionar ese conflicto, porque hay un conflicto de demandas. Yo tengo que quedarme en la vida porque mis papás van a estar tristes, o él no se puede ir. Son ellos los que tienen la responsabilidad. Por supuesto, yo los acompaño en todo ese proceso de hablar de la muerte, pero hago la invitación. ¿Por qué no toca el tema? ¿Por qué no le pregunta qué piensa de la muerte? Si existe un cielo, si existe el infierno. Son ese tipo de cosas a las que invito. Y es ser muy sinceros, y es poner la palabra muerte de inmediato. Yo soy radical en eso y quiero que lo discutamos si quieren. Pero sí es necesario hablar de la muerte. Es necesario y hacer la invitación, y esa es mi técnica, de que los padres sean los que lo hagan en un primer momento. Ahora bien, viene un segundo momento en el que ya se habló de la muerte y quiero tocar el asunto con los adolescentes. Ustedes saben que a nivel cognitivo y de desarrollo ellos pues tienen más elementos para poder sostener una conversación. Y es que las cosas se vuelven tan interesantes porque un niño, yo siempre hago la salvedad, de mayor de 8 años, tiene las posibilidades cognitivas de construir la muerte y el más allá de la muerte suficientes para estar angustiado o para estar tranquilo. Hay casos de casos, hay niños que dicen yo no me quiero morir. Pero hay un fenómeno particular, yo no sé teóricamente y digo que no lo he revisado, pero cuando están en etapa de cuidado paliativo, hago la salvedad, que hizo Juanita, pero cuando están en esa parte, es el final, es que es difícil, porque también se puede usar, como es la otra, cuidado de soporte, mayor cuidado de soporte, que bueno, en fin, no voy a entrar en esas discusiones, pero cuando están en esa etapa final, muchos están tranquilos por ellos, más no por sus padres, porque sienten que tienen una deuda con ellos. Y son ese tipo de cosas que hay que resolver. Y es por ambas partes. La clínica no se puede hacer solo con el niño. Y yo me atrevo a extraponer eso a todo el ámbito de la clínica. Siempre la demanda de un niño
viene acompañada de un otro, sea los padres, sea la institución, el colegio, lo que sea, el hospital. Un niño jamás va a demandar un acompañamiento psicológico o hasta mi consultorio no ha llegado el primero que me llama a pedirme una cita de psicología. Entonces no sé qué les haya pasado a ustedes, de pronto es que yo no he tenido la suerte de recibir la llamada de un niño para pedir cita de psicología. Pero entonces el trabajo siempre va con los padres. Yo no sé si me salí, pero espero haber respondido algo de lo que me preguntaron. Aquí hay un comentario. No, adelante. No, adelante, por favor. Yo soy muy habladora, pero es Qué que bueno, ya entenderán que este tema me encanta. Un poco a la pregunta que hacías, ¿cómo es tu nombre? Andrés, mil gracias por preguntar, porque además es un punto absolutamente importante. Y con los niños sí se debe hablar, lo que dice Fabián. Entiendo que por tu ejercicio y por la dinámica de la fundación trabajas mucho con los padres. Yo digamos que trabajo también muy de cerca con los niños. Sí. Demandan la presencia del apoyo psicológico los chiquitos en la clínica y se habla abiertamente en el punto en el que ellos lo permiten, como dice Fabián, puede que a los 10 minutos empiecen a bostezar y que diferentes estrategias como el juego, u otras cosas puedan ayudarnos con ellos, pero quiero ser como muy explícita en el punto de que con ellos se puede hablar y se puede hablar abiertamente y como dijo Fabián también, su cuerpo les habla y es abrir canales de comunicación y nosotros como psicólogos poder acompañar a los padres para que sean ellos también, como lo dijo Fabián, la fuente cercana y de apoyo para los hijos. Hay veces hay protección mutua, ¿no? De los niños a los padres y de los padres a los niños. Lo que pasa es que cerramos canales de comunicación porque los padres están muy angustiados y tienen miedo y tienen dolor. Entonces el chiquito dice, tengo miedo, y el papá dice, tranquilo, mi amor, tranquilo que todo va a estar bien. Ahí cerramos el canal de comunicación, ¿cierto? Al contrario, decir, mi amor, ¿a qué le tienes miedo? Cuéntame que estoy aquí. Yo también tengo miedo. Y entonces empieza esa comunicación directa entre padre e hijo. Lo que pasa es que es fácil decirlo acá, ¿no? Un papá va a tener miedo de preguntarle a su chiquito a qué le tienes miedo, pero es ahí cuando nosotros como profesionales entramos a abrir esos canales y a dar herramientas un poco y a construirlas con los papás para poder generar esa conversación. Y nosotros de pronto también poder estar ahí, si los papás están muy angustiados. Terminan siendo ellos los que hacen todo, pero sienten un poquito también el apoyo del terapeuta cerquita. Gracias, Alejandro. Perdón, una pregunta tengo allá, luego acá, luego acá. Se puso bueno esto. Por aquí lejos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Olga Lucía, soy enfermera de la Clínica Infantil Colsubsidio. Hemos tenido casos de papitos que no quieren que se les diga el diagnóstico a los niños, que tampoco se les diga que van a fallecer. Y pues nos ha pasado, lamentablemente los especialistas dicen, no, ellos tienen todo el derecho de saberlo y lo dicen independientemente de lo que piense el papá, pero después está el sentimiento de culpa y pues está también el sentimiento de culpa del especialista al ver el papá triste porque no quería que su hijo se enterara, pero también pues el derecho que tiene el niño de enterarse de su diagnóstico o de que va a fallecer. Entonces pues cómo manejar o cómo llegar o cómo manejar esa parte porque siempre es complicado y pues se nos ha presentado. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Gracias. Vamos a recoger otras preguntas porque hay varias, bien. espera, porque Bueno, si no, sí. no vamos a alcanzar a dar respuesta. Un segundo, aquí teníamos acá adelante una. Pues buenísimo porque se complementa con el tuyo. Yo soy psicooncóloga. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Trabajo en Fundación Santa Fe, no trabajo digamos, con la población pediátrica, pero soy la psicóloga de cuidados paliativos, entonces me toca. Así que quería complementar un poquito con lo tuyo. La mayoría de las reacciones de la muerte son de los papás con negación hacia los pronósticos de progresión, ¿no? Cuando, digamos, entra ya la progresión de la enfermedad y fases de terminalidad y final de la vida, son los papás los que
más tienen reacciones de negación hacia esas situaciones y de conspiración de silencio hacia el niño, pero sucede que los niños saben, como dice Juanita, el cuerpo habla y ellos saben que algo malo está pasando y en ocasiones el psicólogo se vuelve un poco el cómplice de esa voluntad. No sé si en niños es muy difícil trabajar las voluntades anticipadas, en adultos es diferente, cuando uno puede hablar abiertamente, esto es lo que yo deseo al final de mi vida, con los niños es más difícil porque son los papás los que deciden por ellos, ¿no? Así que por ahí yo leí que el 0.09 de los familiares aceptan los deseos del paciente que está en el final de la vida, o sea que no muchos familiares aceptan los deseos de los niños. Así que yo hago lo mismo que haces tú. Inicialmente indago familia. Bueno, pero entonces no soy tan mal. No, estás perfecto. Pero ¿qué pasa? Me pasa lo que comenta la jefe allá atrás, que la familia me dice, no quiero que le hables de esto, no quiero que se comente el diagnóstico, y de pronto vas donde el niño y el niño dice, yo me voy a morir y mi mamá no me deja hablar de esto. Y me tienen además, como dices tú, con un montón de promesas de que yo debo enterrar a mi mamá y no mi mamá a mí, que yo debo conocer a mis sobrinos porque mi hermana va a estar embarazada en unos años y demás, y empiezas a ser tú como el cómplice de estos deseos para poder trabajar con los papás, que los papás acepten que uno hable sobre la muerte, pero hay muchas creencias de la muerte en Latinoamérica, ¿no? Entonces la muerte es un castigo, es injusta, es lo peor que puede pasar, y de pronto mi trabajo va más dirigido hacia el hablar de las creencias, y tenemos creencias además mágicas que a mí me encantan, ¿no? Me encanta hablar de la vida después de la muerte, del ángel de la guarda, hay un montón de situaciones de corte también espiritual. Nosotros contamos con varios sacerdotes en Fundación Santa Fe, con trabajadoras sociales que además nos ayudan muchísimo con el trabajo de la movilización de las redes. Pero en muchas ocasiones hay que abrir esa conversa y esa conversa se vuelve muy, muy difícil. Entonces también hay que contar con un comité de bioética, sobre todo cuando estamos hablando del deseo de los niños hacia el final de la vida. Ellos tienen derecho a morir con pseudoanalgesia y decir yo no quiero que me duela, no quiero sentir, quiero que esto pase rápido. ¿Cómo hablar con el médico paliativista para subir la hidromorfona? ¿Sí? El midazolam y que el niño esté dormido porque él lo desea, ¿sí? Y poder hablar de estoy aburrido de esto y estoy cansado y quisiera que esta situación pasara lo más rápido posible. Entonces muchas veces son los papás los que nos ponen, digamos, el problemón. Pero quería decirte que comparto tu protocolo, o sea, aunque a ti no te gusta decir protocolo, no me gusta. pero es iniciar con papás, averiguar creencias sobre la muerte, creencias espirituales sobre la muerte, tener personas que nos ayuden con esas creencias. Los psicólogos no podemos abordar la vida después de la muerte, a no ser que pues uno sepa, pero pues yo no sé, así que me toca coger personas al respecto y luego darles espacio al niño de conversar contigo y hacer valer su voluntad. Obviamente con un comité de bioética que tenga en cuenta también eso, ¿no? Son menores de edad, pero tienen deseos y entienden el final de la vida perfecto, ¿no? Entonces, pues, ese era como mi aporte, no sé, jefe, si te ayude un poquito con la respuesta, pero igual te devuelvo la palabra. Gracias, sí. Alejandra. Por aquí había otra pregunta. Bueno, ahorita digo algo entonces. Aquí una, aquí otra y tres. Buenas noches, yo soy María Camila Pinzón, soy pediatra. ¿María Fernanda? María Camila. María Camila, no escuché bien. Soy pediatra y mi tesis doctoral pues está enfocada en la política pública de cáncer infantil en Colombia. Yo tendría dos preguntas, no solamente a Fabián, sino de pronto al resto de psicólogos. Sí, yo me siento súper acompañado, qué belleza. Somos un equipo. Sino al resto de psicólogos que de pronto está y es un poco dirigido a quizá esas estrategias que como psicólogos pueden estar empleando en la práctica para empoderar un poco más la psicología dentro del trabajo interdisciplinario o transdisciplinario, es decir, y creo que se me facilita más desde mi postura como pediatra decir lo que voy a decir,
pero digamos muchas veces el ego del médico y bueno, y otras circunstancias que están en torno a los especialistas desde el campo, digamos, de la medicina, porque ocurre también con el resto de los trabajadores de salud, o sea, se ve de una manera un poco, no se le da el mismo valor, podría yo decir, al resto de los trabajadores de la salud, igual que como lo vemos entre nosotros los médicos. Entonces, la jefe de enfermería pasa a un segundo plano, la terapeuta respiratoria pasa a un segundo plano, la psicóloga también, o el psicólogo. Digamos que en cáncer creo que hay un privilegio porque de alguna manera en cáncer como que es una de las pocas patologías en las que logramos bajarnos un poco de ese ego y decir, uy, pucha, aquí no sabemos qué hacer con el niño con cáncer y hay algo como más allá que no queremos tampoco conocerlo muy bien, pero pues que ahora sí entra el trabajador social y la psicóloga o el psicólogo. Entonces creo que igual sí es un espacio y una ventana de oportunidad para que ustedes tengan un mejor espacio, pero aún así en algunos hospitales, aún así yo siento que no hay como que todavía no tienen un reconocimiento y un valor. Claro, esto es también dentro de un escenario de complejidad y es multidireccional, pero de parte específicamente del psicólogo, ¿qué estrategias se están empleando como para hacer valer un poco más los aportes que desde su disciplina hacen y que sean más visibilizados, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, digamos también de acuerdo a lo que han estado hablando, del niño como un sujeto también social, político, colectivo, que de alguna manera tiene una agencia política y una toma de decisiones valedera, obviamente de acuerdo al neurodesarrollo en el que esté, pues uno también tiene en cuenta que según el neurodesarrollo pues tiene una toma de decisiones diferente, pero cómo empoderan de alguna manera la voz del niño dentro de esa terapia, porque finalmente tampoco lo hacemos los pediatras, o sea, los pediatras yo considero que claro, como todo hay diferentes posturas y etcétera, pero en general el pediatra también ve al niño como un sujeto que es como una categoría ligada a la familia, a la mamá, al papá, de alguna manera se pasa primero por los papás antes de preguntar al niño, no haya sentimientos informados sino consentimientos, es lo que prevalece, o sea, realmente el que debe dar la autorización de algún tipo de investigación o acercamiento es el padre y no el niño, o sea, como que nosotros tampoco los tenemos en cuenta como sujetos activos en tomas de decisiones. Ustedes, digamos, de alguna manera, ¿qué estrategias también tienen como en relación a esto? Y finalmente, el resto de trabajadores, ¿qué pasa? Porque lo que yo también veo es que hay, y no solamente con el burnout, no, otro tipo, digamos, de efectos en los trabajadores de la salud, que empiezan pues claramente desde el pediatra, pero de manera importante con los que tienen más contacto, sobre todo enfermería, por ejemplo, y que yo lo que he visto en los hospitales en los que trabajo es que esto está un poco como aislado, como que de vez en cuando, a menos que sea una demanda, o sea que el mismo personal de salud diga estoy muy estresado, este caso me afectó, pero es algo que queda más bien como algo particular, individual. Mire usted en su EPS a ver si consigue a alguien que le ayude con eso, o si ahorita tiene una gastritis tenaz, pues tome omeprazol, pero digamos que lo que yo he visto es que no hay como unas buenas prácticas en torno al resto de personal, y pues incluidos los psicólogos, pero pues uno esperaría que de pronto ustedes tendrían entre ustedes un poco más de herramientas, pero en el resto de los trabajadores de la salud siento que también uno queda un poco abandonado y no hay como un apoyo a nosotros, bueno, al resto que no son psicólogos para ese acompañamiento, que uno termina también claramente quemado y más que uno no tendría, digamos, las mismas herramientas que ustedes. Más o menos es como eso. Gracias. Muchas gracias. 2 preguntas más tenemos porque ya se nos acaba el tiempo. Muy interesantes tus reflexiones. Decir algo, es que ya es mucho. No puedo decir nada. ¿Ah? Es que pues es mucho. No, ya vamos a terminar. 2 preguntas y ya. Último, Okay. porque si no, ya se nos acabó el tiempo. Buenas noches. Mi nombre es Jorge Angarita. Yo soy psicopatólogo, especializado en Francia. Mi pregunta va muy de acuerdo con la tuya, en el sentido de que, bueno, yo no tengo experiencia con niños, tan solo con adultos, y hace poco me llegó una persona de 56 años, aproximadamente con cáncer.
se le recopiló un cáncer y bueno, comenzaba a fluir un poco en la familia. Es un poco difícil, bastante, diría yo, tratar a esta familia y a esta persona que es paciente. Primero, no sabe uno por dónde coger. Segundo, la familia se debe integrar plenamente, hasta el perro, ¿sí? El perro más que todo. ¿Perdón? Al perro más que todo. Sí. Y segundo, la familia es básica para tratar de, qué sé yo, de ejercer una terapia. Pero es necesario que la persona que va a trabajar, el psicólogo que va a trabajar, se integre muy bien y sepan quiénes van a trabajar verdaderamente. En eso estoy de acuerdo aquí con la pediatra, quiénes van a trabajar con el psicólogo, si van a ser pediatras, enfermeras o qué. Ajá. Y que conozca sus límites también. Que conozcan límites y conozcan lo que puedan. Gracias. Ok, gracias. Muchas gracias. Última pregunta y cerramos Por con favor. tu intervención final. Con mi nueva conferencia, porque esta está otra vez está como Bueno, larga. Fabián, buenas noches. Gracias. ¿Nombre? Mi nombre es Giovanni Arevalo, yo no soy psicólogo, te voy a ser honesto. A mí me invitó María Fernanda Zuluaga, yo soy administrador de empresas. Bueno, Y trabajo con el grupo Recordar Jardines del Recuerdo. Soy el director de formación y capacitación. Prácticamente yo trabajo con el sector, ¿sí? Con el sector funerario. Y la pregunta es esta, es muy fácil. Tú hablaste de educación. ¿Ustedes están manejando educación virtual en temas de formación para los padres? ¿Sí? Ya que si el acercamiento hacia el padre en temas de que de pronto estamos en una temporada de lluvias y no puede asistir, hay una asistencia en línea por parte de la fundación donde ellos puedan retomar y puedan seguir ejerciendo ese proceso. Bueno, muchísimas gracias. Me siento supremamente complacida de las personas que nos acompañan. El interés que suscita nos muestra la importancia de desarrollar este tema y agradecerle a Fabián y le doy la palabra para que haga el cierre. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Igual, después me invitan a tomar un café y les cuento el resto de chismes, no hay problema. Sí, el tiempo siempre es corto, nunca es suficiente. Doctora, ¿cuánto tiempo tengo para responder? Tienes 10 minutos más. Perfecto. Sí, porque... Bueno, vamos a ver. Voy a empezar de atrás adelante porque es lo que recuerdo, mi foco de atención se perdió como en la primera pregunta, entonces vamos a ver. Eso, la última pregunta, la de Giovanni, me suscita asuntos personales también frente a la intervención psicológica en línea. Yo creo que eso siempre cuestiona a todos los psicólogos. A veces yo soy un poco anticuado y ortodoxo, tengo mis argumentos. La presencia del otro como cuerpo es fundamental. Es cierto que hay cosas que se pueden hacer a nivel virtual, yo lo he hecho, he atendido personas por Skype, pero es que hay algo a nivel del acto que tiene que estar en la consulta psicológica. Es algo que el pagar, pero bueno, salgo un poco del contexto de la fundación, pero el hecho del pago es algo tan fundamental, el hecho del saludar al otro, la angustia, no sé si alguna vez ustedes han estado en una cita de psicología, o médica, pero la angustia de esperar para entrar a la cita, o esos 5 minutos antes de pensar, bueno, yo ahorita voy donde este tipo, ¿qué le voy a decir? Son elementos tan valiosos. La respuesta, no tenemos ese tipo de contingencias. Dijiste inicialmente de educación virtual. Puedo decir que se está trabajando en una alianza con el SENA para hacer capacitación laboral a los padres. No sé si sea otra cosa, eso es algo que les comento por ahí. No creo que sea virtual. Pero no, en eso no lo estamos pensando. No sé si por anticuados, de pronto la estrategia nos está funcionando presencial. Hay que hacer la apuesta por lo presencial.
hay que romper un poco la red virtual, hay que hacer la apuesta por el otro, el de la presencia, el de la cita, el de llegarle tarde, hay que hacer la apuesta por eso. Yo sé que son muchas posibilidades las que da el sistema virtual, pero también eso está generando una fractura en el lazo social. Yo creo que eso es otro tema, pero ténganlo ahí, hagan la apuesta por lo presencial. Bueno, ahora bien, pues Olga, es un dilema ético. Carambas, estos dilemas sí lo hacen a uno pensar mucho, y es, uno como persona dice, el niño está en todo su derecho, y como profesional, el niño está en todo su derecho de saber. Hay que buscar la estrategia adecuada, y yo creo que acá hay que hacerse cómplice y amigo del padre, porque el padre es el que tiene la última decisión, y sería atrevido nosotros decirle el diagnóstico al niño, incluso el médico también puede ser atrevido, porque no es su responsabilidad. Esto es como lo de la muerte. Yo siento que no es mi responsabilidad ser el primero que aborde el tema de la muerte. Entonces hay que ser muy estratégicos con los padres. Hay que saber llevarlos. ¿Qué es lo que está en el fondo? Al niño se le percibe como una extensión de sí mismo. Y hay que generar un corte con eso. No sé. Imagínense la figura de la bipartición de una célula, hay que partir eso y hay que sean dos células distintas. Realmente el niño, ustedes lo saben y lo decimos, es un sujeto también, es un sujeto independiente, claro, está bajo la potestad de los padres, es construcción de los padres, de los dilemas paternales, es cierto. Pero en todo eso él tiene una dimensión de responsabilidad también. No todos los hijos de buenos hogares son buenos hijos. Siempre hay un punto de responsabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? El niño siempre tiene elección. Les pongo algo que puede sonar escandaloso y no lo suelo decir mucho, pero es una premisa del psicoanálisis, por ejemplo, y es, no todo aquel que ha tenido una experiencia traumática tiene un trauma. Y eso es muy importante, porque es que el sujeto puede tener recursos, como puede ser que no los tenga, pero no siempre no los va a tener. Hay la posibilidad de que alguien que esté en un evento traumático no despierte un trauma. Seguramente ustedes conocerán muchos casos. Aquel que sufre un atentado sexual, un atentado o algún accidente o algún atentado de violencia, no todos tienen un trauma. Eso mismo pasa con el sujeto tiene una dimensión de responsabilidad, de hacer algo con lo que le llega. Y vuelvo y toco ese tema de la responsabilidad. Entonces, hay que ser como un cirujano plástico, hay que ser muy preciso con las costuras, hay que ser muy preciso cuando se abre, hay que ser muy preciso en la forma en la que se le invita a los padres a hablar sobre la muerte, a hablar sobre el diagnóstico. No todos los padres son iguales. Hay unos padres más tercos que otros, que uno, por más objetivo que trate, uno le sacan la piedra, uno dice, pero Dios mío. Pero bueno, todo paciente es un caso distinto. Habrán dos parecidos, pero no iguales. Entonces, hay que buscar la estrategia ideal. Por eso es que no creo en los protocolos, porque pierden la subjetividad. No sé, es radical, pero soy flexible ante eso. Entonces, hay que ver que cada familia es distinta. La responsabilidad del diagnóstico de la muerte está del lado de la familia. Esa es mi posición. Hay que buscar la forma de que se lleguen a esos diálogos. La forma ideal, sea un poco más directiva, un poco más flexible. Cada sujeto es distinto. Uno no puede ser el mismo psicólogo con todo el mundo. A veces habrá uno con el que habrá que hablarle un poco más fuerte, otro con el que habrá que ser más tranquilo. Yo creo que cada sujeto es distinto. Y asimismo el psicólogo debe ser diferente para cada paciente, sin perder los límites. Y quiero dejar ese mensaje, los límites de la subjetividad. Y vuelvo y digo, cuando se es psicólogo clínico no es un sujeto que se puede poner a nivel del otro que está ahí al frente. ¿En qué posición está? Bueno, cada teoría dice distinto. El psicoanálisis dice que está en posición de objeto de recibir la demanda del otro y devolverla de otra forma. Les agradezco mucho por haberme escuchado esta noche. Fundación María José es una casa para todos ustedes
Y bueno, muchísimas gracias.